Dios los bendiga, hermanos. En esta tarde nuevamente agradecemos al Señor por una vez más poder estar aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor. Es una bendición, siempre ha sido una bendición el poder acercarnos a la Escritura y poder aprender lo que Dios tiene para con nosotros. En estos días, gracias a Dios por la bendición que Dios nos da, hermanos, de poder celebrar nuevamente, como cada año, el día de Acción de Gracias. Así que les damos a todos ustedes, hermanos, un buen deseo para que ustedes pasen en familia este día de gracias con su familia y lo puedan disfrutar y gozar de la presencia de nuestro Dios. También sabemos que en algunas familias hay luchas, hay pruebas, hay enfermedades, pero sabemos que Dios está ahí, hermanos. Él está en control, no ha dejado nunca de estar con nosotros, así que a Dios sea toda la honra y toda la gloria, hermanos. En esta tarde quiero invitarles para que abran sus Biblias, hermanos, al Evangelio según San Lucas, capítulo número 8, y vamos a buscar el versículo 22 hasta el 25. Estos son los versículos que vamos a estar leyendo para tomar como base el mensaje de esta tarde. Dice la Escritura, hermanos, el capítulo 8, versículo 22 de Lucas: y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra parte del lago, y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y henchían de agua y peligraban, se estaba anegando el barco. En verso 24 dice: llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertando él, increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo: ¿qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, diciendo los unos a los otros: ¿quién es este, que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Una buena pregunta que tenían ellos, puesto que no sabían con exactitud del Señor Jesucristo, pero estaban ahí para aprender. Así que gracias a Dios, hermanos. Aquí tenemos en este versículo, en este último versículo, tenemos una pregunta que hace el Señor. Y la pregunta que él hace dice: ¿qué es de vuestra fe? ¿Qué es de vuestra fe? En estos tiempos, hermanos, si una cosa necesitamos es la fe. Estamos en un tiempo donde debemos mantener un corazón agradecido, agradecerle al Señor por todas las bendiciones que hemos recibido durante cada día del año. Y en especial, hermanos, si hay una cosa que debemos agradecerle a nuestro Dios, es que a pesar de que algunas cosas ya no están con nosotros, a lo mejor hemos perdido algunas cosas, algunos habrán perdido el trabajo, habrán perdido dinero, habrán perdido su salud, pero hay algo que no hemos perdido todavía, hermanos, y eso es lo que Dios nos ha dejado como algo para que nosotros nos sostengamos, y esa es nuestra fe. Tenemos nuestra fe todavía con nosotros, así que en ese pensamiento, hermanos, vamos a pedir al Señor que nos hable para poder entender el mensaje de esta noche. Vamos a hacer una oración y rogamos así a nuestro Dios. Padre Dios, damos gracias por esta oportunidad que tenemos nuevamente de poder acercarnos hasta el mismo trono de tu gracia. Reconocemos, Padre, que te necesitamos y damos gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí, Padre, en las partes, en las áreas donde más nosotros te necesitamos, Señor. Ruego, Padre, por aquellos hermanos que están pasando por pruebas difíciles en sus vidas, por enfermedades. Señor, tú eres el médico, sigue tratando, Señor, con cada uno de todos ellos, Señor. Rogamos, Padre, porque tú eres el médico por excelencia. Rogamos para que tú tengas tu manera, Señor. Da una vez más, recobra la salud a los hermanos, dale su salud y que puedan, Señor, levantarse de sus camas y poder glorificar tu santo nombre. Úsame para tu honra y tu gloria esta noche, Señor, y Padre, que el mensaje que podamos compartir pueda ser de gran bendición para todos nuestros hermanos. Gracias nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. El tema que quiero compartir, hermanos, con ustedes en esta tarde es acerca hablando de la fe. Vamos a hablar de la verdadera fe de los cristianos. ¿Por qué usar el término la verdadera fe? Bueno, porque hay muchos que creen tener fe y cuando pasan por alguna situación de verdad se derrumban. Y ahí encontramos que la fe que ellos tenían realmente no era la fe verdadera. Porque la fe verdadera, hermano, no se mueve.
no se mueve. La fe verdadera nos sostiene, nos hace que nosotros podamos continuar adelante. Por eso el Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos: ¿y qué es de vuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Ustedes dicen creer en mí, ustedes dicen creer en mi palabra, dicen creer en Dios. ¿Por qué están atemorizados? ¿Por qué están tan angustiados? ¿Por qué están tan asustados por la tormenta que nos está golpeando? Entonces, hermanos, es importante que nosotros reconozcamos la verdadera fe que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos en nuestras vidas. Dios nos dejó y nos dio la fe con el propósito de que nosotros podamos caminar a pie firme, como decimos, hacia adelante, siguiendo cada paso de nuestro Dios. En esta tarde, esta noche, hermanos, quiero compartir varias cosas que serán de mucha importancia para nuestra vida, hablando de nuestra fe. Y como dije hace un momento, hermanos, gracias a Dios, porque en medio de la incertidumbre, en medio de la escasez, de las enfermedades, todavía permanece con nosotros la fe. Debemos ser agradecidos con nuestro Dios. Un corazón agradecido, hermanos, debe de mantener, hermanos, siempre un tono de alabanza en sus corazones a nuestro Dios, de gratitud por todo lo que Él hace por nosotros. Específicamente, gracias a Dios por nuestra fe. Porque hoy todavía podemos decir que contamos con nuestra fe. El Señor Jesucristo, hermanos, también Él preguntó, allá por el capítulo 18 de este mismo evangelio, Él preguntó: ¿y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? ¿Habrá suficiente fe? El problema es de que nosotros, hermanos, cada vez más por las circunstancias, por los golpes que uno lleva en la vida, por las diferentes luchas y pruebas, parece ser como que en lugar de aumentar nuestra fe se vaya debilitando. Por eso es que queremos esclarecer que la verdadera fe de los cristianos hace algunas cosas muy diferentes en la vida de nosotros que nosotros no haríamos. Nosotros no podríamos hacer si no tuviéramos esa verdadera fe. Así que en esta noche, hermanos, quiero que hablemos de algunos detalles sobre la verdadera fe de los cristianos. Primeramente vamos a hablar y vamos a hacernos esta pregunta: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, vamos ahí por favor, Hebreos capítulo número 11, ahí hay una definición muy clara sobre la fe. El versículo 1 dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Qué es la fe entonces, hermanos? Primeramente podemos decir que es la sustancia de las cosas que se esperan. Es aquello que nosotros podemos palpar con nuestras manos. Nosotros, por medio de la fe, hermanos, nosotros podemos palpar lo eterno. Aquellas cosas que nosotros no podemos ver, pero las podemos tocar por medio de la fe. Gracias a Dios. Mire, nosotros nunca hemos visto a Cristo Jesús como los discípulos lo vieron. Ellos lo vieron personalmente. En sus tiempos ellos caminaron con Él y lo vieron. Supieron quién era. Estaba a su lado, caminaba con ellos, iba adelante. En esta ocasión dice la Biblia que Él dormía dentro del barco. Ellos lo conocieron, ellos sabían quién era. Nosotros nunca lo hemos visto. Sin embargo, creemos en Él por medio de la fe. Palpamos a nuestro Dios por medio de nuestra fe. No solamente, hermanos, nosotros por medio de la fe palpamos lo eterno, sino también palpamos lo glorioso, las cosas que son maravillosas de nuestro Dios. Hemos sido testigos a través de los años que tenemos en el Señor de cuántas cosas maravillosas Dios ha hecho por nosotros. Él nos ha dejado saber que Él está con nosotros, su presencia ha estado ahí. Hemos pasado por muchas cosas y Dios nos ha librado. Nuestra fe, hermanos, nos hace que nosotros palpemos lo maravilloso de nuestro Dios. Además, hemos palpado, hermanos, por medio de la fe, todo lo que es celestial, todo lo que es de Dios. El apóstol Pablo le dijera a los hermanos en la carta a los Colosenses, ahí por el capítulo 3, el apóstol Pablo les decía a los hermanos: pongan su mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. Hay que poner aquellas cosas, hay que poner atención en las cosas celestiales. ¿Cómo nosotros podemos ver lo celestial? ¿Cómo podemos ver las cosas que son de Dios, las cosas que son importantes de nuestro Dios para nosotros? De la única manera es por medio de la fe. Por eso que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, hermanos. Aun cuando la gente inconversa no entienda por qué nosotros fuimos capaces de dejar muchas cosas
Para poder caminar y andar por el camino de Dios, nosotros seguimos a pie firme, caminando, avanzando día tras día, hermanos, siguiendo a nuestro Dios simplemente por medio de la fe. Además, la fe, hermanos, no solamente la sustancia de las cosas que se esperan, sino que también es la demostración de las cosas que no se ven. Por medio de la fe nosotros, hermanos, podemos comprobar las cosas que no se pueden ver a simple vista. Creemos en nuestro Dios. El incrédulo necesita de milagros. Necesita, hermanos, que Dios haga milagros en su vida para poder creer. El creyente, el que tiene fe, no necesita un milagro para poder saber que Dios está ahí, que Dios está en control. Muchas veces cuando estamos enfermos, nos aferramos a la idea, hermanos, de que Dios está en control. Y lo decimos muy a menudo. Se lo compartimos a otros hermanos nos lo comparten a nosotros. Dios está en control. ¿Por qué nosotros nos aferramos a semejante creencia, hermanos? Porque tenemos fe en nuestro Dios. Es la demostración. Dios nos demuestra por fe que Él está en control. No necesitamos del milagro para saber que Dios está obrando, hermanos. Así que gracias a Dios por nuestra fe. Dios nos ha dejado nuestra fe y nuestra fe debe de mantenerse intacta. Además, hermanos, ¿qué sucede si no hay fe? Los cristianos, la verdadera fe, hermanos, debe ser tan clara que debe de existir en nosotros. En esta misma carta a los Hebreos, capítulo 11, el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué sucede si no hay fe, hermanos? ¿Qué sucede? Primeramente, es imposible agradar a Dios. Nosotros agradamos a Dios cuando caminamos por fe. Esta carta, hermanos, a los romanos, especialmente en este capítulo, cuando usted lee este capítulo de principio a fin, usted va a encontrar que hay un sinnúmero de personas mencionadas y todos ellos tuvieron como algo particular. Todos ellos, dice la Biblia, que vivieron por fe y murieron por fe. Ellos fueron los héroes de la fe. Nosotros le llamamos a este capítulo el Salón de la Fama de la fe, de los cristianos. Aquí encontramos tantos personajes que vivieron y caminaron con Dios, anduvieron por fe, agradando a Dios en todas las cosas. Qué importante es, hermanos, el versículo, mire el versículo número 5, por favor. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto, Dios se lo llevó para no ver muerte. Él se fue con Dios sin morir. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dios se lo llevó. Un día la iglesia, el pueblo de Dios, también será arrebatado. Los que estén vivos para entonces, la Biblia dice que no morirán, simplemente serán llevados como fue llevado Enoc. Pero luego mírenlo, noten lo que dice enseguida el versículo. Y antes que él fuera llevado, antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí lo importante, hermanos, es que la fe agrada a Dios. Los cristianos que mantienen su fe intacta agradan a Dios, porque sin fe es imposible, dice el verso 6, agradar a Dios. No se puede, por más que intente, por más que haga cosas, por más que trata de impresionar a Dios con algunas cosas, no va a poder agradar a Dios sin fe. Entonces es importante tener la fe, hermanos, para que nosotros podamos agradar a nuestro Dios. En el Salmo 14 y el versículo 1, hermanos, mire lo que dice aquí la Escritura. Vamos ahí, por favor. Hay varias cosas que nosotros encontramos en la Biblia, que la Biblia nos enseña acerca de la importancia de agradar a Dios. Capítulo 14, Salmo número 14. Mire el versículo 1. Es necesario que nosotros tengamos esa fe, hermanos, para poder agradar a Dios, y agradamos a Dios cuando nosotros creemos en su existencia. El versículo 1 dice, dijo el necio en su corazón. ¿Quién es el necio? El que no tiene fe. Aquel que aunque ve todas las pruebas bíblicas, todas las pruebas de que Dios existe, todavía sigue diciendo que en Dios no existe. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y se corrompieron e hicieron obras abominables. No hay quien haga el bien, dice el versículo 1 del capítulo 14 de los Salmos. Entonces es necesario que nosotros tengamos fe, hermanos, para agradar a Dios en cuanto a su existencia. Hermanos, no podemos agradar a Dios
desconfiando de Él. Tenemos que mantener nuestra confianza plena en el Señor. En el capítulo 1 de la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, vaya ahí por favor, Santiago capítulo 1, mire lo que dice aquí la palabra de Dios, el versículo 6. Necesitamos tener esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El versículo 6 dice, pero pida en fe. El 5 para que lo entienda mejor. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. ¿Ve usted por qué necesitamos nosotros tener fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Oramos a Dios, le pedimos a Dios y no sucede nada. No hay respuesta alguna. ¿Por qué razón, hermanos? Porque estamos dudando de nuestro Dios. Entonces necesitamos creerle a Dios y creer, hermanos, en que Él responderá a nuestras oraciones. Es importante entonces que nosotros mantengamos en nuestro corazón siempre, hermanos, el fuego de la fe ardiendo, particularmente una fe viva, una fe donde nosotros podamos agradar a nuestro Dios, dando pasos continuamente, pasos de fe. Pero además, hermanos, y si lo que hacemos nosotros, hermanos, no es por fe, ¿qué sucede, hermanos, si lo que estamos haciendo no es por fe? Porque hacemos muchas cosas, pero no lo hacemos por fe. Muchas veces hacemos cosas que aparentemente parecen que son por fe, pero en realidad no lo es. Por eso dijo el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 14. Vaya ahí, por favor. Romanos 14. Vamos a buscar ese capítulo, el versículo 23. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado porque no comió por fe. Y luego termina el texto diciendo, y todo lo que no es de fe es pecado. Así que si lo que hacemos nosotros no es por fe, entonces es pecado, hermanos. Y no queremos convertirnos en pecadores, hermanos, haciendo cosas que no sean por fe. Tenemos que dar pasos donde mostremos que realmente nosotros creemos en Dios, aunque no lo veamos, hermanos. Es pecado, hermanos. Pecamos cuando leemos la Biblia sin creer lo que leemos en ella. Eso es un pecado. Tenemos que abrir nuestra Biblia con toda la fe, hermanos, de que vamos a oír la palabra de Dios, de que Dios nos va a dar una enseñanza, de que vamos a aprender algo de Dios y que Dios nos dará alguna respuesta. Pero cuando nosotros abrimos la Biblia desconfiando de lo que dice, eso es un pecado, hermanos. Tenemos que leer la Biblia y acercarnos a la palabra de Dios con fe. Pecamos cuando oramos a Dios y dudamos de lo que Él hará en respuesta, hermanos. Hay mucha gente orando a Dios, pero no le cree a Dios. No le creen con todo el corazón, hermanos. Y cuando una persona no le cree a Dios, está dudando de Dios. Y la duda es, hermanos, un pecado por falta de fe. Entonces tenemos que orar a Dios creyendo que Dios lo puede hacer. Por ejemplo, si usted se encuentra pasando por una necesidad, usted debe orar a Dios pidiendo que Dios supla su necesidad. Pero debe de orar, hermanos, de tal manera que usted le crea a Dios y que usted se levante de su oración diciendo, ya Dios está en control, Él se va a encargar de mí, Él va a suplir mi necesidad. Está enfermo y ruega a Dios, Señor, sáname de esta enfermedad. Usted le ruega a Dios, le pide a Dios creyendo que Dios lo hará, hermanos. Es como cuando usted va al médico. Regularmente usted va al médico, se acerca al doctor, le cuenta su situación, todo su problema físico que siente. Usted tiene que depositar su fe en ese doctor. Si usted no cree en el doctor, nada va a suceder, en verdad, hermanos. Es la razón por qué hay gente que brinca de doctor y doctor de uno a otro, porque dejan de creer en el doctor. Entonces es importante que tenemos que creerle a nuestro Dios. Cuando pedimos algo de nuestro Dios, hay que creerle, hermanos. No dudando nada, dijo Santiago en el otro versículo que leíamos anteriormente. Si no hay fe, entonces eso es un pecado. Pecamos cuando vamos a la iglesia, hermanos, y no estamos convencidos de que realmente Dios esté aquí. Ese es un pecado también.
El Señor Jesucristo dijo que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él va a estar ahí en medio de ellos. Así que cada vez que vamos a la iglesia, nosotros debemos estar convencidos de que vamos a ir a la presencia de Dios. Vamos a estar en la presencia de Dios. No venimos para socializar solamente en la reunión de los hermanos. Venimos para estar en la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando fueres a la casa de Dios, no dice que fueres al lugar de reunión únicamente, pero dice vas a ir a la casa de Dios porque Dios está ahí. Cuando nosotros venimos a la iglesia tenemos que venir con la fe suficiente de que vamos a estar en la presencia de Dios, que Dios nos va a hablar, que Dios nos va a bendecir. Esa es la manera que debemos de venir. Si no lo hacemos así, estamos pecando ante Dios. Pecamos también, hermanos, cuando le hablamos a una persona de Cristo sin esperar realmente que esa persona se convierta al Señor. Siempre me hace pensar de lo que sucedió aquel día cuando los ángeles llegaron, aquellos personajes de la historia, llegaron, hermanos, a la ciudad de Sodoma y hablaron con Lot y su familia. Y dice la Biblia, hermanos, una vez que Lot supo de lo que iba a suceder, Lot se levantó y fue y habló con aquellos hombres, aquellos jóvenes que iban a ser los esposos de sus hijas, y fue a hablar con ellos. Y la Biblia dice que los jóvenes no le creyeron porque vieron que él como que se reía, como que no lo decía en serio. Hermanos, el mensaje de la salvación que nosotros predicamos debe ser predicado tan en serio, hermanos. La gente debe de creer. Y cuando usted predica, igual que yo, cuando prediquemos el Evangelio, debemos de ir con la suficiente fe de que alguien que lo escuche se va a entregar a Cristo. Es la razón por qué repartimos folletos, le damos tantos tratados a la gente, uno por aquí y otro por allá, hermanos. ¿Por qué razón? Porque creemos que la palabra de Dios puede hacer la obra. Puede que a lo mejor la persona que ella no hizo decisión frente a nosotros, pero puede que la palabra que se llevó en sus manos haga la obra en sus corazones y aquellas personas se conviertan a Cristo. He oído testimonios de personas que fueron salvas solo por un folleto que se encontraron tirado en la calle. Alguien lo tiró y una persona, alguien más fue y lo levantó, lo leyó y se convirtió a Cristo. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso que el cristiano debe tener suficiente fe para poder, hermanos, ir y predicar el Evangelio creyendo que alguien puede ser salvo. Así que si lo que hacemos no es por fe, es pecado. Y por último, hermanos, ¿por qué la fe es necesaria para el justo, para el cristiano, para los hijos de Dios? ¿Por qué es necesaria? Quiero que busque aquí aquí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, el capítulo 1, versículo 17. Mire lo que aquí dice la santa palabra de Dios. ¿Por qué la fe es necesaria para el justo? Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Es necesaria, hermanos. La justicia de Dios se va descubriendo de fe en fe. Vamos entendiendo, hermanos, cada vez más por medio de la fe la justicia de nuestro Dios. Dios es justo y Él obra justicia. Hermanos, la Biblia dice que toda alma que pecare, esa morirá. Y en su justicia, hermanos, Dios a justicia a alguien tiene que pagar por los pecados de aquellos. Por eso que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que la justicia de Dios se cumpliera en nuestra vida. Todo aquel que le rinde su vida al Señor, esa persona ha alcanzado la justicia de Dios y ahora Dios lo ha justificado. Ahora es una persona justa delante de Dios porque ha rendido su vida al Señor Jesucristo. Toda la fe, hermanos, fue suficiente para la salvación. Fuimos salvos por gracia. Así dice la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Por medio de la fe. Salvos por gracia, por medio de la fe. Es importante. La fe operó en nosotros en el momento de nuestra salvación y nos libró de la condenación del infierno. Pero, hermanos, esa misma fe nos sostiene cada día, nos va librando diariamente hermanos, de la culpa del pecado. Ahora los cristianos ya no hacemos muchas cosas que hacíamos antes porque vivimos en la fe del Señor Jesucristo. Por esa razón que hoy nosotros podemos
caminar y vivir la vida cristiana agradando a nuestro Dios, haciendo lo que Dios le agrada simplemente por medio de la fe, porque seguimos creyéndole a Dios, hermanos. Es la fe la que nos hace que nosotros veamos continuamente, día tras día. Por eso dice el texto, hermanos, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, uno tras otro. Cada día necesitamos la fe. No podemos caminar sin la fe. ¿Por qué? Porque la fe nos guarda, nos protege. Es el escudo que nos guarda, hermanos, contra los ataques del diablo, las tentaciones que el diablo lanza contra cada uno de nosotros. Y es la fe la que nos sostiene. Así que a Dios sea toda la honra y toda la gloria. Por eso dice al final, mas el justo vivirá por la fe. Hoy nosotros, hermanos, los hijos de Dios, los cristianos, vivimos por medio de la fe. Caminamos por fe, nos guardamos en Dios porque le creemos a Dios. No lo hemos visto como dijimos hace un momento. No lo hemos visto, nunca lo hemos visto personalmente, pero sabemos que Él está con nosotros, sabemos que Él está en nosotros por medio de la fe. Nadie de nosotros hemos visto todas las cosas que están en el cielo, solo conocemos en parte de lo que hemos leído en la Biblia, pero creemos, hermanos. Creemos lo que la Biblia dice por medio de la fe. Así que en esta noche, hermanos, si hay algo por qué agradecerle a Dios en estos días, en estos tiempos que estamos con el espíritu de la gratitud, si hay algo por lo que debemos de agradecerle a nuestro Dios, es por nuestra fe. Esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hermano, no nos podemos retroceder, no podemos dar un paso hacia atrás, porque todavía nosotros seguimos caminando por medio de la fe. Hermano, hermana, en esta noche Dios nos bendiga a cada uno de todos nosotros, que cada uno de nosotros pensemos y analicemos cómo está nuestra vida con nuestro Dios. Seguimos adelante y debemos continuar adelante, hermanos, porque todavía Dios nos ha guardado por medio de la fe. Mantengamos nuestros corazones fieles, firmes en nuestro Dios. Sirvámosle a Dios con el corazón, el tiempo que Dios nos permita, porque, hermanos, vienen tiempos difíciles, pero aún así, hermanos, nosotros vamos a seguir confiando en nuestro Dios. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Mantengan su corazón en una actitud de agradecimiento, de gratitud a nuestro Dios. Agradezcámosle a Dios con todo nuestro corazón, hermanos, porque Él ha preservado en nosotros esa fe que necesitamos para poder avanzar y seguir adelante. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y concluimos en esta noche con una oración. Padre Dios, damos gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros, tu bondad que has derramado. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, por tu Espíritu, Señor, que nos consuela en nuestras tribulaciones, y aún por tu Espíritu que nos redarguye de todo pecado. Gracias, Señor, por la importancia de la fe en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque si hay algo que nos ha sostenido, es la fe que pusiste en nosotros. Gracias, mi Dios, por ello te pido que bendigas a mis hermanos. Gracias por cada familia de la iglesia. Bendice a cada uno, Señor. Ayúdales, Padre, que cada uno se mantenga fieles, firmes y que nunca retrocedan, que siempre sigan avanzando hacia adelante. Ruego también, Señor, para que mantengas tu mano poderosa sobre aquellos que te necesitan especialmente en este momento, donde hay enfermedades, donde hay necesidades. Señor, que tú estés con cada hermano, cada hermana. Dales la victoria en sus vidas. Dale la fortaleza para que puedan seguir adelante, que puedan seguir avanzando día tras día, Señor. Gracias por todo, Padre, que esta noche nosotros podamos descansar en ti y confiar, Señor, de que tú estás con nosotros y que siempre nos has bendecido y bendecirás nuestras almas. Gracias por tu palabra, por la enseñanza de esta noche. Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.